en la clase de introducción. O sea, la clase de introducción ha sido la primera clase. Ahí he explicado el formato, cómo deben hacer el informe. El que no sabe, averigüe, porque si no está de acuerdo al formato que he hecho, no lo voy a corregir y su nota es simplemente 0. Entonces, el que no sabe, averigüe y tiene que entregar de acuerdo al formato que he explicado la primera clase. En el Classroom también está, entonces revisen material de las clases. La primera clase debe estar ahí, cómo elaborar el informe. El segundo punto, la primera hoja debe tener una carátula con el título del experimento, los datos del alumno y el grupo al que pertenece. Tercero, para la presente práctica, realizar la parte del procedimiento de acuerdo a la guía del ingeniero Manuel Soria. Les voy a mostrar la guía del ingeniero Soria y al video que se adjunta. Aquí abajo está el enlace al video. Ese enlace nos permite entrar al video. Entonces, toda la parte procedimental, procedimiento y cómo se hace, cómo se mide, etcétera, está de acuerdo a la guía del ingeniero Manuel Soria. El análisis de datos no lo van a hacer de acuerdo a la guía del ingeniero Soria, sino lo van a hacer de acuerdo a lo que está especificado al final de la guía que se adjunta. O sea, al final de la guía del ingeniero Soria, estoy adjuntando un archivo que dice análisis de datos o tratamiento de datos, que les voy a explicar que quiero que hagan de esa manera. O sea, todo el procedimiento lo hacen de acuerdo a la guía del ingeniero Soria, pero el análisis de datos lo van a hacer como yo les voy a explicar de acuerdo al texto que está al final de la guía. 5. Entregar el informe hasta la fecha y hora establecida. Pasada la hora y fecha, el informe entregado no será tomado en cuenta. O sea, informes retrasados, puedo aceptar 1 minuto, 2 minutos, pero ya horas o muchos minutos quiere decir que el alumno es un irresponsable y no cumple lo que se dice. Entonces, el informe no va a ser tomado en cuenta. Bien, nota, las tablas con los datos para elaborar el informe se encuentran en el desarrollo del procedimiento del video. O sea, en el video están las tablas. No hay hoja de datos aparte. Vamos a ver el video, les voy a explicar y si hay dudas, al final me preguntan. Esta es la parte de instrucciones. Siempre las instrucciones son importantes. Parece que algunos no leen las instrucciones. Entonces, ahí está, digamos, cómo van a hacer este experimento y cómo van a hacer su informe. ¿Alguna pregunta de esto? Bien, entonces no hay preguntas. Voy a pasar a la guía. Les voy a proyectar la guía, que les voy a poner también en su Classroom. La guía. Esta es la guía que en este momento deberían ver. A ver, ¿me confirman si se ve, por favor? Sí, se puede ver. Ya, gracias. Entonces, esta es la guía del ingeniero Soria. El punto 1 son los objetivos. Ahí está explicado qué objetivos se quieren alcanzar en la ejecución de este experimento. Es un experimento que se hace con la computadora. Es un experimento de simulación con la computadora. Primer punto dice, o primer objetivo, verificar las características de los movimientos básicos en una dimensión. ¿Cuáles son esos movimientos básicos? El rectilíneo uniforme y el rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, en un movimiento uniforme, obtener la relación entre la posición y el tiempo y determinar la velocidad. Ese es un objetivo. En un movimiento uniformemente acelerado, obtener la relación entre la velocidad y el tiempo
determinar la aceleración y verificar la relación entre la posición y el tiempo. Y el último objetivo en un movimiento de caída libre, que es un movimiento acelerado también, comprobar que el valor de la aceleración comprobar el valor de la aceleración de la gravedad. O sea, un objeto que cae acelerado, cae con la aceleración de la gravedad, y eso tenemos que verificar. Y finalmente, verificar que la aceleración no depende de la masa de los cuerpos que caen. Esto, lógicamente, cuando los cuerpos que caen están muy cerca de la superficie de la Tierra. Bien, esos son los objetivos, movimiento en una dimensión. Entonces tenemos que estudiar el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Van a leer lo demás, ¿sí? No voy a leer toda la guía, lo van a leer ustedes, pero sí voy a explicar el principio básico de nuestro experimento. Este es nuestro esquema del experimento, y este es un carril, este es el deslizador o el carrito, este es un reflector o una pantalla reflectora, este es el sensor de movimiento. Entonces, en el carril hay una manguera, ¿no? Aquí abajo del carril hay un compresor, eso lo vamos a ver en el video. Ese compresor, con ayuda de una manguera, me mete aire dentro del carril. Ese aire sale por estos huequitos y se crea un colchón de aire entre el deslizador y el carril. Ese colchón de aire que se crea hace que prácticamente no haya fricción, y el carrito o el carril el deslizador, perdón, puede moverse muy fácilmente, un pequeño impulso y se mueve hacia un lado o hacia el otro, porque casi no hay fricción entre el deslizador y el carril por la presencia del colchón de aire. ¿Sí? Aquí abajo hay una regla que nos va a permitir medir las distancias, y este sensor de movimiento está conectado a la computadora. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede cuando yo pongo en acción pongo en movimiento el carril y pongo en acción el sistema de medida? Este sensor de movimiento emite ondas de ultrasonido, es decir, de frecuencia elevada, que no la vamos a escuchar. Emite un sonido, ondas que salen de aquí y se reflejan en el deslizador y vuelven. Ese tiempo de ida y vuelta lo registra la computadora, y también la posición donde se encuentra. Todo eso lo registra la computadora, mide la distancia y mide el tiempo, con ese principio de emitir ondas de ultrasonido, reflejarse en esta pantalla o en este reflector, volver para ese tiempo el carril ha avanzado una distancia, y cuando sigue avanzando va registrando otra vez el tiempo, y así la computadora nos registra la distancia y el tiempo. Ese es el principio que se utiliza para este experimento. No sé si hay preguntas. Bien, entonces van a leer esa parte que he explicado, está explicada aquí. Y ahora la parte de caída libre. Para la caída libre, bueno, para estudiar el movimiento rectilíneo uniforme, esto tiene que estar recto, bien nivelado, y le vamos a dar un impulso al carrito, el carrito se va a empezar a mover y el sensor va a empezar ya a detectar tiempo y distancia. Cuando queremos estudiar el movimiento acelerado, vamos a producir una inclinación aquí, abajo en las patas del carril le vamos a poner una pequeña masa en forma de cilindro que va a ocasionar un declive, y entonces cuando yo suelte el carrito, como aquí va a haber un declive, se va a empezar a acelerar y vamos a detectar distancia y tiempo de la misma manera. Cuando hagamos caída libre, porque este experimento tiene 3 partes.
Cuando hagamos caída libre, hay una fotopuerta, que es esta, que está vista aquí por arriba. Hay un rayo infrarrojo que cruza la fotopuerta. Ese rayo no lo vemos, es muy fino, no lo vemos. Y entonces cruza la fotopuerta. El objeto que va a caer es esta rejilla, que tiene franjas oscuras y franjas claras. Y esto va a caer por el interior de la fotopuerta, ¿no? Aquí está la fotopuerta y esto va a caer, caída libre, por el interior. Y entonces va a producir una obstrucción, o va a obstruir el rayo. Cuando pase una luz, cuando pase una franja oscura, se obstruye el rayo. Cuando pase una franja clara, el rayo puede pasar. Luego viene otra franja oscura, se intercepta el rayo, se obstruye. Luego viene otra franja clara, el rayo puede pasar. Entonces, oscuridad, luz, oscuridad, luz, oscuridad, luz. La computadora detecta el tiempo entre luz, 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 luz. Y con ese tiempo detecta la velocidad con la que está cayendo la rejilla. Eso nos mide el sensor que tiene el haz infrarrojo que está conectado a la computadora, que tiene la fotopuerta, que tiene un haz infrarrojo que está conectado a la computadora. Esta prueba se hace unas 2, 3 veces y se anotan los mejores datos. ¿Sí? Cuando se hace un experimento con computadora, uno puede medir varias veces y escoger la mejor colección de datos para hacer el informe. En nuestro video ya nos van a decir con qué datos vamos a hacer el informe. Entonces, esas son las 3 partes del experimento, ¿no? Esta rejilla tiene que caer dentro de una caja amortiguadora para que no se rompa. Aquí todo esto está con esponjas, ¿no? La rejilla cae y no se rompe. Luego le vamos a aumentar más a la rejilla con unos ganchos, le vamos a aumentar masa y vamos a hacer el mismo experimento. Y entonces tendríamos que demostrar que aumentando la masa o quitándole la masa, cualquier objeto, la caída del objeto no depende de la masa, siempre va a caer con la aceleración de la gravedad. Bien, ese es el experimento. Aquí está indicado el procedimiento para manipular la computadora, etcétera, pero ustedes no van a hacer esto en un experimento presencial, tal vez en un posterior experimento, si hagamos algo con la computadora. Aquí está explicado todo lo que hay que hacer para medir. Movimiento acelerado, caída libre, hay que abrir los archivos correspondientes, ¿no? Si yo quiero hacer caída libre, tengo que ir a la computadora y abrir el archivo caída. Aquí abrir el archivo movimiento uniformemente acelerado. Y aquí abrir el archivo movimiento uniforme. Entonces, abrimos el archivo y con ese archivo y los sensores, la computadora nos va a medir. Bien, entonces ese es el procedimiento. Léanlo. Y esto es lo que digo ahora. El análisis de datos lo van a hacer con este archivo que está al final de la guía, análisis o tratamiento de datos. Para el movimiento uniforme, primera parte, con los datos de la tabla 1 que vamos a ver en el video, me van a hacer la gráfica X en función del tiempo. Y ustedes deberían saber que para el movimiento uniforme, esta es una recta inclinada. La pendiente de esa recta es la velocidad constante. Entonces, si hemos hecho el experimento y hemos graficado y nos ha dado una recta inclinada, X en función del tiempo, la pendiente de esa recta es la velocidad.
Entonces, como es una recta, no necesito linealizar porque ya es recta. Solo tengo que hacer el ajuste lineal como les he enseñado en algún ejemplo de las clases anteriores. Tienen que hacer el ajuste o regresión lineal de esa recta por el método de mínimos cuadrados y encontrar la pendiente, que es la velocidad constante con la que se ha movido el deslizador en el experimento. Bien, la otra parte. Con los datos de la tabla 2, eso está también en el video, vamos a construir la gráfica velocidad en función del tiempo. Y si ustedes saben, esta gráfica es una recta inclinada para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. La gráfica velocidad en función del tiempo es una recta inclinada y la pendiente de esa recta es la aceleración. Entonces, otra vez, si la gráfica es una recta, no necesito linealizar, solamente tengo que hacer el ajuste lineal y encontrar la pendiente por el método de mínimos cuadrados, y esta es la aceleración con la que se ha movido el deslizador en la segunda parte del experimento, que es el movimiento acelerado. ¿Sí? Bien. Eso es con la tabla 2. Con la tabla con los datos de la tabla 3, que también está en el video, quiero que construyan la gráfica X en función del tiempo y comprobar que es una parábola, ¿no? La gráfica X en función del tiempo para el movimiento acelerado es una parábola. Y encontrar la ecuación experimental como lo he hecho en un ejemplo en una clase anterior. ¿Sí? Bien. Luego van a añadir una columna más a la tabla 3 y van a añadir la columna t cuadrado, van a elevar el tiempo al cuadrado. Y entonces quiero que me construyan una otra gráfica que es X en función del tiempo al cuadrado. Y esto va a ser una recta. No es una curva, es una recta. Y entonces, si es una recta, ya no tengo que linealizar, solamente tengo que hacer la regresión lineal. Y quiero que me encuentren la pendiente de esa recta, que corresponde a la mitad de la aceleración. O sea, la pendiente de esa recta es un medio de la aceleración. Y de ahí me van a calcular el valor de la aceleración. O sea, el valor de la aceleración va a ser 2 veces la pendiente de la recta que han encontrado. Y esa aceleración debería ser prácticamente la misma que han obtenido en el punto 2, porque estoy hablando del mismo movimiento. Entonces, esa aceleración debería ser prácticamente la misma aceleración que hubiéramos obtenido en la parte 2, porque estoy hablando del mismo movimiento. Puede variar un poco por decimales, porque tal vez hemos cometido algún error, o la computadora casi no comete errores, pero tal vez algún error en el montaje, etcétera, podríamos haber cometido. Puede variar un poquito. Lo ideal es que sean las mismas. Por eso acá abajo dice comparar el resultado con el valor obtenido en el punto 2 y comentar al respecto. Cuando se pide comentar, debe haber comentario. Eso ya es lo que el alumno va a comentar en su informe. Luego, esa es la parte 2. La parte 3, ya les he explicado teóricamente cómo se hace el experimento y la computadora nos va a medir y vamos a tener la gráfica, que construir la gráfica velocidad en función del tiempo. Hay que hacer la regresión lineal
porque es un movimiento acelerado y la gráfica velocidad-tiempo es una recta inclinada y la pendiente de esa recta es la aceleración. Caída libre es un movimiento acelerado, entonces tienen que hacer la regresión lineal y encontrar la pendiente que representa la aceleración, que debería ser la aceleración de la gravedad. En La Paz, 9.78 metros segundo cuadrado. Ese valor debería ser o muy cercano por los posibles errores que hubiéramos cometido al hacer caer la rejilla. Eso mismo vamos a repetir, les he dicho a la rejilla, le vamos a aumentar masa, le vamos a poner unos ganchos con una masa más grande y vamos a hacer lo mismo y eso vamos a medir para la tabla 5. Y tenemos que volver a hacer lo mismo, ¿no? Hacer el ajuste lineal y encontrar la pendiente de esa recta. Eso es lo que tienen que trabajar en su casa con el informe. No sé si alguien quiere preguntar algo. Bien, ahora voy a mostrar el video y voy a mostrar el video, cómo se mide. Espérenme un segundo. Me van a decir si hay sonido, ¿ya? Si se escucha. Si no se escucha, voy a tener que explicar yo. ¿Ahí se ve? Sí, se ve, ingeniero. Ya, bien, voy a ampliar entonces. En esta ocasión se mostrará ¿Ahora se cómo se escucha? realiza el experimento movimiento en una dimensión. ¿Se escucha? Sí, ingeniero, se escucha. Ya, entonces voy a dejar, cuando sea necesario, voy a cortar y explicar algo más. Este es el carril. Aquí está la manguera que está conectada a la compresora que está aquí abajo. Esta manguera tiene que entrar por aquí. Entonces, encendemos la compresora, sale aire, ingresa por el carril y sale por estos huequitos. Aquí está cerrado, ¿no? Y sale por estos huequitos, produciéndose un colchón de aire. Este es el sensor de movimiento que emite ondas que se reflejan aquí, van y vuelven, van y vuelven, van y vuelven. Eso registra el sensor que lo manda a la computadora y la computadora nos va a mostrar los datos. ¿Sí? Para la primera parte, el carril está nivelado, se les da unos niveles para que lo pongan horizontal. Se nivela en la parte izquierda, en la parte central y en la parte derecha. Entonces, todo el carril tiene que estar nivelado. Y se hace el experimento para movimiento rectilíneo uniforme. Para la segunda parte, se pone aquí una pesa de una cierta altura y se crea un desnivel, o sea, un pequeño plano inclinado, si quieren. Y cuando soltamos el carrito, empieza a acelerarse automáticamente. Bien. Entonces, este es el montaje del experimento. Y ahora vamos a escuchar lo que explica el ingeniero Soria. Según la guía física experimental, correspondiente a la parte de mecánica. En principio, en este experimento se usa este arreglo, en el que se tiene básicamente un carril de aire, un deslizador y un sensor de movimiento. El carril tiene unos orificios por donde sale el aire introducido por el equipo soplador. De esta manera, el deslizador queda suspendido en un colchón de aire y puede moverse sobre el carril prácticamente sin rozamiento. En el deslizador se coloca una placa metálica que funciona como reflector. El sensor de movimiento que está conectado a la computadora emite pulsos de ultrasonido y detecta el instante en que esos pulsos retornan después de reflejarse en el reflector. Con esto, el programa con el que trabaja el sensor
determina la posición del deslizador, así como su velocidad para diferentes instantes de tiempo. Para el estudio del movimiento uniforme, el sensor se ubica de manera que su parlante quede aproximadamente sobre los 0 centímetros del carril y orientado adecuadamente hacia el reflector. Luego se nivela el carril con el deslizador ubicado en 40 centímetros. Al indicar la posición de un deslizador, nos referimos a la posición de su centro. Eso es importante. A ver, voy a retroceder un poquito. Luego se nivela. Fíjense, aquí vamos a poner el centro y a la computadora le vamos a decir que ese es el 0. A partir de ahí tiene que medir. Entonces, en el programa que nosotros manejamos, si esto está ahí, le decimos, aquí hay un botón donde apretamos 0. Entonces, al carril lo vamos a mover un poquito más atrás, al carrito o al deslizador, y lo vamos a impulsar, y cuando pase por este punto que nosotros le hemos indicado a la computadora, que es el 0, recién va a empezar a medir. El 0 lo puedo poner en cualquier lugar. Nivela el carril con el deslizador ubicado en 40 centímetros. Al indicar la posición de un deslizador, nos referimos a la posición de su centro. Para nivelar el carril, se enciende el soplador y se ajustan simultáneamente los 2 tornillos de la pata derecha, de manera que el deslizador no se mueva. Una vez logrado eso, los tornillos se aseguran con las tuercas que tienen y se apaga el soplador. En el programa con que trabaja el sensor de movimiento, se abre el archivo MU. Se coloca el deslizador en 30 centímetros y se ubica la posición 0 en ese lugar haciendo clic en el botón 0. Ahí está poniendo el 0. Seguidamente se coloca el deslizador en 20 centímetros Antes del 0. y se enciende el soplador. Se hace clic en el botón grabar, con lo que este cambia a detener. Luego se da un pequeño empujón al deslizador hacia la Cuando derecha. pasa por 30, empieza a medir. A continuación se detiene el deslizador y se apaga el soplador. El soplador nunca debe dejarse encendido innecesariamente, y si el soplador está apagado, el deslizador no debe arrastrarse sobre el carril. Bien, fíjense que aquí la computadora ha registrado los datos y ha hecho el gráfico. Distancia en función del tiempo. Casi una recta perfecta, lo que esperábamos. Entonces puedo repetir otra medida más, puedo hacer varias medidas y escoger la que mejor me parezca. Yo veo que esta recta está casi perfecta, es una recta, y la pendiente de esta recta va a ser la velocidad constante con la que se ha movido el carril en nuestro experimento. El programa llena la tabla TX, es decir, tiempo-posición, y muestra los puntos correspondientes en este gráfico. El programa inicia la toma de datos cuando el deslizador pasa por la posición 0, tomando ese instante como tiempo 0. En consecuencia, se puede apreciar que los puntos tienen una tendencia lineal con intersección nula. El empujón debe ser tal que en t igual a 1.0 segundos, la posición debe ser aproximadamente 0.10 metros. De no ser así, se repite la toma de datos, para lo que no es necesario volver a ubicar la posición 0. Los últimos datos tomados pueden eliminarse haciendo clic en el botón Eliminar última serie.
De esta tabla se toman los datos desde 0.80 segundos hasta 2.20 segundos. Ya, eso es lo que él sugiere, ¿no? No es obligatorio, pero él sugiere tomar esos datos. Entonces vamos a aceptar y van a hacer el informe con esos datos que están seleccionados ahora. Podríamos hacer con todos, pero son muchos. Entonces seleccionamos algunos datos, esos que está seleccionando él, no es obligatorio esos, tal vez podríamos escoger otros. Escogemos unos cuantos datos de lo que ha medido la computadora. Entonces, el video propone escoger esta colección de datos. Con eso van a hacer su informe. Y se los anota en la tabla 1 de la hoja de datos para hacer el análisis correspondiente. Esta es la segunda parte, el movimiento acelerado, ¿no? El estudio del movimiento uniformemente acelerado se inclina el carril colocando debajo de su pata fija un objeto de aproximadamente 1.3 centímetros de alto, tratando de mover lo menos posible el carril. Luego se ajusta la altura del sensor de movimiento. Hay que subir un poquito. Y su orientación. En el programa con que trabaja el sensor, se abre el archivo MUA. Se detiene el deslizador en 30 centímetros y se enciende el soplador. Ahí estaba el 0 que hemos fijado antes. Se debe hacer clic en el botón grabar, pero justo cuando este botón cambie a detener, se debe soltar el deslizador de la siguiente manera. Ahí empieza a Luego registrar. se detiene el deslizador para que no choque con el extremo derecho del carril y se apaga el soplador. Fíjense que la computadora ha registrado distancia, tiempo y la velocidad. Aquí está la gráfica velocidad en función del tiempo y aquí está la gráfica distancia en función del tiempo. Esta es una curva que se llama parábola, esta es una recta inclinada. La pendiente de esta recta es la aceleración. Ustedes van a añadir aquí una columna que es t cuadrado y van a hacer la gráfica xt cuadrado y va a ser una recta. La pendiente de esa recta va a ser igual a un medio de la aceleración. Y de ahí van a encontrar la aceleración, que debería ser la misma encontrada con la anterior gráfica, porque estamos hablando del mismo movimiento. ¿Eso está claro o hay preguntas? Aquí tienen que añadir una columna t cuadrado y hacer la gráfica, además de estas dos, xt cuadrado, que debería ser una recta. Como es una recta, hago el ajuste lineal y encuentro la pendiente de esa recta, que debería ser igual a la mitad de la aceleración o a un medio de la aceleración. Y de ahí voy a determinar la aceleración, que sería igual a 2 veces la pendiente encontrada. Comparando ambas pendientes, ambas aceleraciones deberían ser las mismas porque estoy hablando del mismo movimiento. El programa llena la tabla TVX, es decir, tiempo, velocidad, posición. Y en este gráfico muestra los puntos correspondientes a la velocidad y en este otro los correspondientes a la posición. El programa toma como tiempo cero el instante en que el botón grabar cambia a detener. Por eso es que se debe soltar el deslizador justo cuando eso ocurre. En consecuencia, los puntos que representan la velocidad tienen una tendencia lineal con intersección nula y los puntos que representan la posición tienen una tendencia potencial. De esta tabla se toman los datos desde 0.80 segundos hasta 2.20 segundos. Bien, esto es lo que él sugiere.
Entonces vamos a aceptar. Ustedes van a tomar estos datos para su informe. Le van a añadir aquí una columna T cuadrado y van a hacer con eso lo que les he explicado en el análisis de datos que estaba al final de la guía. Y se los anota en las tablas 2 y 3 para su posterior análisis. Para el estudio del fenómeno de caída libre se usa este arreglo. En este caso se tiene este otro sensor que es una fotopuerta que también está conectada a la computadora. A través de la fotopuerta se deja caer la rejilla. Las franjas negras de la rejilla obstruyen sucesivamente el haz infrarrojo de la fotopuerta. Con esto, el programa usado determina la velocidad de la rejilla para diferentes instantes de tiempo. La caja amortiguadora tiene la finalidad de evitar el daño de la rejilla al final de su caída y se coloca a una altura tal que detiene la rejilla poco después de que ésta termine de pasar por la fotopuerta. La rejilla debe ser manipulada por sus bordes, evitando que se ensucie o se raye. En el programa con que trabaja la fotopuerta se abre el archivo caída. Se hace clic en el botón grabar, con lo que éste cambia a detener. Luego se suelta la rejilla. Se hace la caída libre. El programa llena la tabla TV, es decir, velocidad-tiempo. Aquí está la gráfica. Sabemos que debería ser una recta inclinada y la pendiente de esa recta es la aceleración. Debemos comprobar que es la aceleración de la gravedad. Tiempo, velocidad. Y en este gráfico muestra los puntos correspondientes. El programa toma como tiempo cero el instante en que se produce la primera obstrucción del haz infrarrojo. Y en ese instante la rejilla ya tiene cierta velocidad. Por eso aquí se aprecia que los puntos tienen una tendencia lineal con intersección no nula. Con los datos de esta tabla se llena la tabla 4 para determinar la aceleración de la gravedad mediante un análisis de regresión. Luego se mide la masa de la rejilla, M1. Aquí está el valor. Los que me han preguntado tienen que ver el video. Aquí está el valor de la masa de la rejilla, 42.8 gramos. No sé en qué experimento me han preguntado y cuál es el valor de la masa. Estaba en el video. Seguidamente se adhieren a la rejilla unas pesas. Y se realiza una nueva toma de datos. En este caso, el programa da este resultado. Y con los datos de esta tabla se llena la tabla 5. Esta es la masa con ese peso añadido acá, o esa masa añadida acá, 87.4. Y también se mide la masa de la rejilla con las pesas adheridas, M2. Esto permite verificar que la aceleración no depende de la masa de los cuerpos en caída libre. Bien, eso es lo que quería mostrar. No sé si hay preguntas. Tienen una semana para hacer el informe. Entonces voy a repetir lo que he dicho al principio de la clase. El martes informe. Ese mismo momento en esa clase voy a explicar el experimento movimiento de proyectiles. El tema es
movimiento en el plano o movimiento en 2 dimensiones, o también le llaman tiro parabólico o movimiento de proyectiles. Ese es el tema. Movimiento en 2 dimensiones también. Voy a explicar cómo se hace el experimento. Voy a explicar algo de teoría. Ustedes ya han dado parcial de este tema, entonces deberían saber. Y el sábado 9, ahora es 9:30, voy a mandar un enlace para que se enlacen otra vez a Google Meet. Y ahí les voy a tomar un examen previo para hacer el experimento movimiento de proyectiles en forma presencial. El experimento en forma presencial va a ser el martes 12, que solo van a ir al laboratorio los que han aprobado el examen. Entonces, si yo tomo el examen el sábado, el domingo o el lunes, voy a estar publicando en el WhatsApp la nota de los aprobados y esos deberán ir a hacer el experimento presencial el martes 12. Si hubiera algún cambio, todo puede pasar. Si hubiera algún cambio, yo les voy a siempre mandar algún mensaje o algún comunicado por WhatsApp, por el grupo de WhatsApp. No tenemos auxiliar todavía, no sé cuándo nos darán el auxiliar. Entonces, ese es nuestro sistema de comunicación. No sé si alguien tiene preguntas. Hasta aquí era lo que quería hacer en esta clase. Bien, entonces, no habiendo preguntas, apenas cierre la clase, voy a habilitar en el Classroom este experimento. Y para el examen, para la próxima clase, igual les voy a mandar un enlace, igual nos vemos a horas 17 y ahí ya vamos a recordarles lo del examen previo. Pero están sobre aviso de cómo vamos a planificar las prácticas presenciales. Si nos sale bien, vamos a seguir haciendo este procedimiento en algunas prácticas. Lógicamente van a haber también otras virtuales. Recomendación, ¿no? Los que aprueben tienen que tener certificado de vacuna o carnet de vacuna. El que no tiene no va a poder hacer la práctica. Medidas de bioseguridad, barbijo, yo qué sé. Todo eso para ir a hacer el laboratorio en la facultad, en cursos básicos. No sé si hay preguntas. Alcoholcito tienen que llevarse. Entonces todavía tenemos que cuidarnos. Bien, no hay preguntas. ¿Alguien quiere decir algo antes de terminar? Voy a cerrar la clase. Ingeniero, ¿Sí? para el laboratorio, ¿vamos a traer batas? No es necesario. Bueno, si quiere, no hay un reglamento al respecto. La cosa es que tiene que venir con barbijo, tiene que tener su certificado de vacuna, eso sí se está obligando. ¿Cómo viene vestido? No. Gracias, ingeniero. ¿Ya? ¿Alguien más quiere preguntar algo? Ingeniero, ¿Sí? sí, con respecto a las masas que se dan para los informes, ¿cuál sería ¿cuál sería el error, con- el error estándar? Porque tengo ciertos conflictos con ello. Ya, cuando se hace solo una medida, no puedo calcular el error estándar. Entonces, cuando se hace una sola medida, el error es la mitad de la mínima división en la escala. Si fuera una regla, la mínima división es 1 milímetro. O sea, medio milímetro sería el error.
En el caso de la balanza, nos ha dicho, por decir algo, 780.1 gramos. Ese 0.1 gramos es décima de gramo. Para una sola medida, el error es la mitad de la décima de gramo. Si hubiéramos hecho más medidas, podemos calcular, pero cuando medimos una sola vez, el error se considera la mitad de la mínima división en la escala del instrumento. ¿Eso está claro? Sí, ingeniero, muchas gracias. ¿Ya? Bien. ¿Alguien más tiene preguntas? Bien, no habiendo preguntas, entonces nos vemos el próximo martes, a horas 17. Igual les voy a mandar el enlace. Les voy a explicar el siguiente experimento. Me despido de todos. Hasta la próxima clase.